pero en tu voz encontré El descanso. estudio de la palabra del Señor es la clase número 2. Amén. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo, o la iglesia es el cuerpo de Cristo y la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo ha sido establecida y comisionada debidamente precisamente para la gran comisión. Amén. La gran encomienda. ¿Cuál es esa gran comisión? La gran comisión, hermano, están plasmadas en dos bases bíblicas, que es Marcos 16:15 y Mateo 28, 19 y 20. Amén. Esas son, aunque no se lo digan por ahí, esas son las dos bases de la gran comisión, el gran mandato, la gran comisión. ¿Por qué? Porque como dice Marcos 16:15, amén. Si alguien lo tiene por ahí, Manaloide, alguno que lo quiera leer literalmente, Marcos 16:15. Amén. Es el mandato de ir y predicarte el evangelio. Sé que es un versículo universal que todos nos lo sabemos de memoria. Amén. Pero yo quiero dejarle por ahí un versículo bíblico para ahorita, antes que terminemos. 2 Corintios 6:16 hasta el 18. Manaladi, por favor. 2 Corintios 6:16 al 18. Amén. Si quiere, puedo obviar ese verso. Puedo obviar ese verso, Loida, y coger a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Consagrado a Dios. Y Efesios 1, 7. Si lo puede coger mi hermana Nilda. Efesios 1, 7. Ese iría, vamos a ver, que no se vaya muy lejos, porque no tengo tanto tiempo. Amén. Efesios, lo demás yo lo aprovecho y lo leo por acá para más rápido. Amén. Por tanto, ¿verdad? Esa es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicarte este evangelio a toda criatura. Aleluya, es mandato de Dios. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A veces a uno le dicen, usted es de la religión, ¿verdad? No es de religión. La religión es el opio de los pueblos. Por la religión los aviones se estrellan contra la Torre Gemela, la gente se coge una mochila atrás y se explota, y el otro viene y va en un carro y se inmola, gritando a toda voz Alá es grande. Amén. No, nosotros somos evangelio. Nosotros somos la gran comisión, evangelio. Romanos 1:16 está la palabra evangelio, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, dice en otra versión. Quiere decir que la palabra evangelio viene del verbo griego evangelus, que significa buenas noticias de salvación. Pero como ustedes saben, los verbos tienen dos raíces, más de una raíz o desinencia. Entonces, en esta oración dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y esta versión o esta raíz, poder, viene del verbo griego dinamita, implosión, dinamita. No me avergüenzo del evangelio porque dinamita. Es implosión. O sea, no es solo explosión, sino algo que implosiona. Es por eso que la palabra de Dios enseña en 2 Corintios, capítulo 5 y verso 17. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, es implosionado, es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Precioso el Señor. Es transformado. Jesucristo no hace fachada. Nosotros estamos bien, hermano. Porque ya va un evangelio que transforma.
un evangelio que cambia, un evangelio que limpia. El Señor Jesucristo anduvo con los discípulos 3 años, 1 mes y 10 días. Y dice que dice la palabra que ellos no lo conocían. Terrible. Anduvo con ellos y ellos no le conocían. Sin embargo, la palabra seguía haciendo su trabajo, seguía obrando. Y él, sorprendido, o sea, satisfecho, él los miró y vio el cambio que había en ellos. Dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios limpia. Aleluya. Maravilloso el Señor. Toda persona verdaderamente convertida y nacida por el Espíritu Santo pasa a formar parte de la Asamblea General y de la Iglesia de los Primogénitos, cuyos nombres están inscritos en la tierra. Eso no es que simple y llanamente usted pertenece a un club social ni al cuerpo bombero. No, hermano. Usted pertenece a la Asamblea General, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Aleluya. Usted pertenece al grupo de los redimidos, de los que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Aleluya. Y usted está trabajando con individuos que han sido transformados y con preseas, o sea, con compras, con prendas que han sido pagadas al precio más alto que jamás haya sido pagado. Ahí está tu tío, Loida. Que jamás haya podido ser comprado. El precio de la sangre del Cordero. ¿Me dejo entender? O sea, usted caminando, guiando su carro, como dicen por ahí, el que se ríe solo de su maldad se acuerda. O sea, usted caminando, guiando su carro, fácilmente puede salir riéndose. Fácilmente sale hablando nuevas lenguas. Fácilmente usted sale haciendo un monólogo, hablando con Dios. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado a precio de sangre y no hay nada en el mundo, ni fuera de este mundo, ni creado, que haya sido comprado más alto, con un precio más alto que con el cual usted fue comprado. Amén. Dice, aleluya, que toda persona, bueno, dice que es contado con el nombre de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Efesios 1, 22 y 23. Dice que sometió todas las cosas. Efesios 1, 22 y 23. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, todas las cosas Él la dio por cabeza a la iglesia. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Que la iglesia es la única institución que ha de trascender a la eternidad. Pasará el Mossad, que eso es un cuerpo de inteligencia hebreo. Pasará también el Kremlin. Pasará el Pentágono. Pasará el cuerpo bombero. Pasarán el Club de Leones. ¿Cuántas instituciones en el mundo habrán de pasar? Los gobiernos, las naciones, pero la iglesia de Cristo trascenderá a la eternidad, y por lo cual Él sometió todas las cosas a la iglesia. Aleluya. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hebreo 12:23. ¿Qué dice Hebreo 12:23? Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. La iglesia no es únicamente un edificio, no es únicamente una organización humana o un lugar de reunión. La iglesia está constituida, aleluya, por todos aquellos que han sido redimidos, aleluya, por Jesucristo y su sangre. Han sido regenerados por el Espíritu Santo,
y llamados a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros no vivimos la vida como el que no tiene ley, como el que se somete solamente a las cosas terrenales, sino que nosotros vivimos para cumplir un legado como iglesia. Somos separados, somos un pueblo diferente, actuamos diferente, la manera de nosotros de ser es diferente. Amén. Le quiero contarle que hora es 34. Le quiero contar una pequeña anécdota en medio antes de entrar, porque ya rápido voy a entrar, voy a pedir en 2 minutos a Efesios 1:7. Amén. Bien, le quiero contar una pequeña anécdota. Aquí en el lugar donde vivimos, en este sitio, tenemos aquí como 12 años y el lugar no tiene parqueo, no tiene parking. Y llegaron unas personas que no sé qué le vendieron. El fin fue que ellos se empecinaron por los parkings de nosotros. Y no era para dárselo porque tenemos 12 años y ellos llegaron ayer. Pero presentaron problemas, querían llegar a consecuencias desmedidas. Y nosotros optamos por sacar nuestro carro de acá, ponerlo fuera en la carretera y cederle el espacio, que ellos cogieran su parking. Y para llevar la fiesta en paz. Lógicamente, en la lógica humana, nadie habría hecho eso. Nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a razonar como razonan los demás. Nosotros somos un pueblo diferente y nuestra justicia está en la mano de Dios y Dios ha de actuar conforme a su misericordia. Tampoco tenemos que pedir venganza, sino misericordia. Que Dios tenga misericordia porque Dios es Dios de toda justicia. Y ese es el pequeño paréntesis que le quería hacer porque somos diferentes. Aleluya. En el reinado de Asuero, aquel Asuero que gobernaba desde la India hasta el África, dice que había un hombre malo, malvado, muy malvado, un hombre que era el segundo después del rey y tenía un séquito, tenía música, y este hombre se llamaba Amán Amedata Agageo, de la descendencia de Gad. Y este hombre, cuando él caminaba, que iba hacia palacio, había que rendirle pleitesía y música, y la gente caía de rodillas. Pero había un judío que estaba frente a la casa, que estaba en la puerta de palacio, llamado Mardoqueo, que él no se inclinaba ni doblaba sus rodillas. Y esto le costó que él le pusiera precio a la nación judía. Y entonces, cuando él fue a donde el rey a vender el pueblo, y te voy a pesar 10 ciclos de plata, o sea, te iba a pesar una cantidad millonaria para que tú elimines un pueblo. Y el argumento de él, ese pueblo, yo quiero que tú lo elimines porque ese es un pueblo que tiene costumbres diferentes, que tiene leyes diferentes. Es un pueblo diferente y en nada te beneficia el dejarlo vivir. Y entonces el rey, que se pasaba 6 meses haciendo fiesta, 180 días, 6 meses en fiesta. Y los otros 6 meses era como la suegra de un amigo, que ella solamente iba 2 veces al año a la casa, pero cuando iba se quedaba 6 meses. El fin es que este rey le dijo: no, la plata era para ti. Plata yo tengo hasta. Y haz con el pueblo lo que bien te parezca. Y así mismo, o sea, que aquel pueblo iba a ser eliminado, pero Dios obró de una manera tal, aleluya, que cuando él llegó, ya por último, donde la reina Adasa, como mi hija Navi, y allí dice que
que ella lo confrontó y le tendió una emboscada espiritual bajo el pueblo en ayuno y oración. Y cuando el rey le descubrió allí, dice que él se tiró en la cama a pedir misericordia. Y entonces el rey dice que el rey desnudó su rostro y se fue al patio. Cuando el rey se iba al patio, la muerte era segura, hermano. Y allí ese hombre cambió de color y se le fue lo de Amán, se le fue lo de Amedata y solamente le quedó el gagueo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ante un pueblo nadie puede conspirar. Aleluya. El deber de nosotros es actuar con justicia. Aleluya. Bien. Dice entonces que este es un pueblo separado del mundo. 2 Corintios 6, 16 y 18. Aleluya. La separación cristiana no significa aislamiento de la sociedad, sino renuncia al pecado, a la corrupción, y a todas aquellas prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Aleluya. Consagrado a Dios. Ahora sí tengo Romanos 12:1. ¿Quién lo tiene por allí? No sea que yo. Yo. Sí. ¿Y quién tiene a Efesios 1:7? Mananilda, ¿verdad? Efesios 1:7. Sí. Sí. Pues léame Efesios 1:7 rapidito. Primero, allí vamos a ver. Efesios 1:7 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aleluya, gloria al Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. Así que la iglesia, aleluya, está formada por hombres y mujeres que han sido rescatados, aleluya, del pecado mediante el sacrificio redentor de la sangre de Jesucristo. Separado del mundo, 2 Corintios 6, 16 a 18. ¿Lo tiene alguien? Separado. La separación cristiana no significa aislamiento, ya lo dijimos, aleluya, sino consagrado a Dios. Romanos 12:1 y 2. Un pueblo consagrado a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. No leímos algún verso de Jeremías que nos ayudara por ahí. ¿Tiene Biblia cerca para Jeremías? Tito. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra. Cada creyente está llamado a perseverar o a presentar su vida en sacrificio vivo. Aleluya. Santo, agradable a Dios, y, ¿verdad? Procurando no amoldarse a los criterios pecaminosos de este mundo. Y eso de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, amado, eso tiene una función espiritual. Y hay una tipología y también un cumplimiento en Romanos 8. Te va a la carta a los Romanos, el capítulo 8, desde el verso 1, el capítulo 8 es tremendo. Pero dice el verso, dice 8:1, dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Se imagina que usted no pueda vencer a algo, que hay algo que usted no lo puede superar, y usted sencillamente, usted lo presenta en sacrificio vivo? Aquí entonces viene el cumplimiento de
de Romanos 8:1. Dice el verso 2, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para la palabra de Dios, por cuanto la carne era débil, dice que Dios envió a su único hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, ¿dónde llega el secreto? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, antes la gente pecaba y tenía que llevar un sacrificio. Y se tiene el sacrificio, su pecado era perdonado. Pero Jesucristo fue él mismo el sacrificio. Y nosotros recibimos el espíritu de redención que clama Abba Padre. O sea, ahora nosotros no cumplimos la ley desde las escrituras, desde los mandatos. Ahora lo cumplimos desde el corazón, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús ha fecundado nuestra sangre, nuestro corazón, y somos hechos nueva criatura. Nuestras almas han nacido de nuevo y sentimos cumplir los preceptos de Dios. Y cuando estamos débiles, entonces oramos, ayunamos, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y vencemos a la carne por medio de la ley del Espíritu de vida, que es Jesucristo. Aleluya. Yo sé que yo volé algunos versículos bíblicos para ahí, tú sabes cómo soy yo, que vivo brincando. El que se quedó, se quedó. El Señor les siga bendiciendo, mis amados. Aleluya. Yo no sé si Jeremías tiene por ahí el coro de la... Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi